Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús le contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Así en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, vamos a compartir un poquito la palabra del Señor. El Evangelio de hoy, en este matrimonio, nos viene a mostrar cómo Dios ha dejado el matrimonio. Escucharon la primera lectura. Dios, desde que creó al hombre y a la mujer, le dijo: creceos y multiplicaos, y los bendijo. Todos sabemos que el matrimonio viene incluso antes de Cristo. En el pueblo judío ya existía matrimonio desde la creación. Por eso se leyó el libro del Génesis, donde habla que Dios crea al hombre y a la mujer, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola cosa. Bien, ahora en esta boda de Caná, San Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante, vamos a encontrar la realidad del matrimonio antes de Cristo y el matrimonio después de Cristo. El matrimonio antes de Cristo estaba en la religión judía. Lo practicaban los judíos. Pero ya en el después de Cristo, ya no son los judíos, ahora los cristianos. ¿Y cuál es la diferencia teológica que según la Biblia, San Juan 2, que vamos a leer, o que leímos en el Evangelio, ahorita lo vamos a compartir? ¿Cuál es la diferencia entre el matrimonio judío y el matrimonio cristiano? La Biblia lo presenta de esta manera: el agua y el vino. ¿Quién hizo el agua? ¿Quién dejó el agua? Dios. ¿Y quién nos regala el fruto de la vid, el vino? Dios.
Y ustedes van a ver que en este evangelio, a pesar de que Dios nos regala el agua, la Biblia nos presenta que hay algo mejor que el agua y que lo habían dejado para después. Miren el versículo 10, dice: Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El buen vino se dejó para lo último. ¿Y por qué dice que el buen vino se dejó para lo último? El vino es fruto de la vid, Dios lo dejó, porque está comparando el Antiguo Testamento, la de los judíos, el matrimonio judío, con el matrimonio cristiano. ¿Por qué? Porque en el versículo 3, por allí, 3, 4, lea el 4, ¿qué dice el 4? Jesús le dijo. Y el 3, faltando el vino. Ajá, escuche, faltando el vino, no, el 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Aquí, la Virgen María nos está mostrando que el cristiano no se fija en la parte judía, sino en la parte de Cristo, Nuevo Testamento. Debe hacer no lo que decía todo el Antiguo Testamento, sino hagan lo que Él les diga. Comienza el cristianismo. Sigue. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, Atención, atención al pedacito que viene. conforme al rito de la purificación de los judíos. Aquí está. Aquí está que estas jarras que estaban de 100 litros cada una, eran 6. Esa jarra era perteneciente a algo de la purificación de los judíos, tenía que ver con los judíos. Teológicamente aquí está mostrando que el matrimonio viene de los judíos y está representado en las tinajas de agua de los judíos. Y Jesús le dice: llenen las tinajas de agua. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. O sea, que el vino, que es el matrimonio cristiano, existía antes en la religión judía, pero con una diferencia: la misma tinaja que era el matrimonio. Lo mismo, el matrimonio aquí y el matrimonio allá, en la misma jarra. Pero el matrimonio antes de Cristo en la religión judía, por eso habla de las tinajas para la purificación de los judíos, era como un simple agua, sin sabor, sin mayor valor y sin color. Cuando viene Cristo, le da un sentido, un realce al matrimonio. ¿Cuál matrimonio? ¿Distinto al del judío? No, las mismas tinajas. El mismo líquido que era el agua que le echaron, pero ahora hay un misterio. Esa agua se convierte en vino y es el mejor vino. Y cuando dice han dejado el mejor vino para después, significa que el matrimonio cristiano es mejor que el matrimonio judío y fue dejado para después, para cuando llegara Cristo. ¿Así le pareció bien Dios? Dejar el matrimonio cristiano teniendo como base las tinajas de agua de los judíos. Como base el matrimonio judío. Pero agarra un realce que se llama matrimonio cristiano. San Pablo en 1 Corintios capítulo 7 versículo 39, San Pablo viene a mostrar que efectivamente cuando él le escribe a los de Corintios, 1 Corintios 7, 39, San Pablo viene a mostrar que existía 2 clases de matrimonios. Uno que era como el agua, que era en vasijas
de los judíos, pero agua, y otro que es el matrimonio cristiano, el mejor vino. Lo dice de otra manera, escuche. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Ahí todavía no nos dice nada. Pero si su marido muriere, libre es para casarse. Si su marido muere, ya la mujer queda libre para casarse Con quien quiera. con quien quiera. Doña Lupa, aquí es donde viene la importancia del matrimonio cristiano, el que dejó el Señor, que es el matrimonio no por agua, sino un matrimonio del vino mejor. Lupita, escuche, puede casarse con quien quiera, Con tal con tal que sea en el Señor. O sea que hay otro matrimonio que no es en el Señor. El matrimonio judío era un matrimonio que no había establecido Cristo. Sí existía antes. Pero ese no es el que ustedes y yo debemos practicar. Ahora la mujer que se casó y se le murió el marido puede volverse a casar. Pero ojo, no con cualquier matrimonio, porque existe otro matrimonio. Debe ser un matrimonio según el Señor. ¿Cómo es? Repítelo de nuevo el 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Con tal y sea en el Señor. O sea que usted no puede decir, yo me caso solamente por lo civil. ¿Ese matrimonio es según el Señor? No. Yo me caso en cualquier religión. ¿Y ese es el matrimonio según el Señor? No. El Señor estableció un matrimonio. Nino y Mary, ustedes fueron casados antes por lo civil. Por la iglesia adventista. ¿Se casaron o no? Según el matrimonio de ellos. Pero no era matrimonio, no, como tal. ¿Pero se le llamaba eso matrimonio o no se le llamaba matrimonio? Se le llama matrimonio. Se le llama matrimonio. Ok, si se le llama matrimonio, la pregunta de hoy es, ¿debe ser cualquier matrimonio? Cualquier persona que diga, venga en los casos, por ejemplo, ¿por qué los estoy casando yo? ¿Y por qué no los está casando Juan? ¿Por qué lo estoy casando yo? ¿Por qué no lo está casando María? ¿Por qué lo estoy casando yo? ¿Por qué no lo está casando Gabriel? ¿Acaso él no puede aprender ese rito y hacerlo? ¿Sí puede hacerlo? ¿Y Juan puede aprender ese rito y hacerlo? Pero pregunto, ¿sería el matrimonio según el Señor? No. Porque el matrimonio según el Señor no es que los case que les dé la gana, sino es aquel que el Señor haya establecido, le haya dado la autoridad, el poder para hacerlo. Por ejemplo, el sacerdote dentro de la Iglesia Católica es el único que tiene la autoridad y la potestad que Cristo ha dejado dentro de la Iglesia en el cristianismo para ejercer el nombre del Señor. Le doy varias citas. Una, San Mateo capítulo 18, versículo 18. Cuando Jesucristo funda la iglesia en Pedro, ¿se acuerda que la fundó en Pedro? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer. Y a Pedro le dijo, y a ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero no solamente lo dijo ahí, también lo dijo en Mateo 18, 18. Escuche. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
Aquí es donde el matrimonio juega un papel importante. Ese de atar en la tierra y que quede atado en el cielo, no dijo el que le dé la gana, hágalo. No, se lo dijo primero a Pedro, Mateo 16, 18. Se lo dijo a Pedro, 18, y luego pasa al 19. Mateo 16, 18. Habla con Pedro. Escuche. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ese Pedro, versículo, ¿qué dice el 19? Y a ti te daré la llave. A ese Pedro, escuche lo que le dice, a ese Pedro, Y a ti Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. aquí según la Biblia, no es cualquier persona tiene la autoridad de atar y que quede atado en el cielo. No, según la Biblia se lo dijo a Pedro y después se lo dijo a los apóstoles. Entonces tienen una autoridad, una potestad. Por eso Gabriel no lo puede hacer. Por eso Juan no lo puede hacer. Por eso Petronilo no lo puede hacer. Por eso Pánfilo no lo puede hacer. Porque debe tener la autoridad de atar y de desatar que Jesús le dio a los apóstoles. Ahí es donde la iglesia enseña y dice, según la Biblia, no es que cualquier persona se autonombra pastor o de cualquier iglesia y dice voy a hacer matrimonios, voy a casar a cualquier persona. ¿Y quién le dio la autoridad? Yo mismo. ¿Y qué dice la Biblia? En San Juan capítulo 13, versículo 20, cuando Jesús le habla a los apóstoles, le va a mostrar entonces que no es cualquier persona la que tiene la autoridad, la representación de Cristo en la tierra. Porque estamos hablando de un matrimonio que sea no según los hombres, sino según el Señor. Escuche, Juan 13:20. De cierto os digo, Lejos de toda duda, lejos de toda mentira, está hablando el Señor. el que recibe al que yo enviare, El que recibe a que yo enviare, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Y también le dijo a los apóstoles lo mismo que a Pedro. ¿Cómo es? el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Ahí está la unidad de Cristo con sus apóstoles. Dentro de su única iglesia que Él fundó, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Sigue. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces Jesucristo dice que Él le da la potestad que atar y desatar, no a cualquiera, a lo que Él envió. Y los cristianos deben ver con fe y decir, si este viene del Señor, si este lo dejó el Señor, yo me someto a Él. Quien lo recibe a ustedes, a mí me recibe. De modo que cuando la Biblia habla de un matrimonio según el Señor, es para diferenciarlo de un matrimonio según el mundo, según las sectas protestantes, según el querer de cualquier persona. Hay una diferencia. No, pero es que yo soy cristiano evangélico, yo soy cristiano pentecostal, yo soy cristiano adventista, yo soy cristiano. Está bien, pero tiene la potestad, tiene la autoridad para llegar a decir como Pablo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Tenemos la autoridad a tal punto que somos embajadores de Dios en la tierra. Escúchenlo. Para que ustedes se den cuenta que no es un invento del cura Toro. Está en la Biblia Reina Valera. No estoy leyendo la Biblia católica. Estoy leyendo la Biblia de los protestantes. La Reina Valera para que ustedes escuchen. Dale. Así que somos embajadores. Los apóstoles que Cristo dejó. ¿Qué son los apóstoles que Cristo dejó? Somos embajadores. Nadie puede negar que Cristo dejó representantes suyos en la tierra.
Cualquier persona puede decir, ¿y dónde aparece en la Biblia que Cristo dejó unos representantes que son los únicos que pueden establecer un matrimonio cristiano? Aquí está. Somos pues embajadores. ¿Y embajadores de quién? Nada más ni nada menos que de Cristo. Y Él viene, los embajadores de Cristo es que traen ese matrimonio distinto al de los judíos, que es representado por el agua en las tinajas de las purificaciones de los judíos. Y el de Cristo era en la misma tinaja, el mismo líquido, pero ahora con un valor más que se llama vino nuevo, el mejor vino. Escúchelo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si fuera el mismo Dios. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe, le digo Jesús al apóstol. Como si fuera el mismo Dios. Y el capítulo 6, versículo 1, lo dice de otra manera. Atención. El capítulo 6, versículo 1 lo dice de otra manera. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, colaboradores de Dios. Los apóstoles son colaboradores de Dios. ¿Quién está diciendo todo esto? San Pablo. San Pablo dice que hay colaboradores de Dios, hay embajadores de Dios. ¿Y quién fue el que dijo que el matrimonio tenía que ser no cualquier matrimonio, sino un matrimonio cristiano del Señor? El mismo Pablo, el mismo que está diciendo que hay embajadores del Señor, que son colaboradores del Señor, es el que dice, debe casarse, si su marido se murió, debe casarse, pero siempre que sea un matrimonio cristiano, un matrimonio en el Señor, que sean los representantes de Dios. Hoy día hay personas que no aceptan el matrimonio cristiano. Se lo explico. No aceptan el matrimonio que dejó Cristo en la una y única iglesia de Cristo. Eso está escrito en 1 de Timoteo, capítulo 4. El versículo es el 3 o el 4. Vamos a ver qué dice el 3. ¿Qué dice el 3? El 3. Escuchen. Cristo dejó el matrimonio como el vino mejor. Antes existía otro matrimonio, pero no era el mejor, no era el establecido por Cristo. Ahora dice Cristo en su palabra, a través de San Pablo, que hay personas que niegan ese matrimonio de Cristo y prohíben ese matrimonio. Escúchenlo. prohibirán casarse. Prohibirán casarse. ¿Quiénes prohibirán casarse? Hay dos maneras de prohibir casarse, prohibir el matrimonio. Una, lo que dicen los ateos, yo no creo en Dios, matrimonio no existe, yo vivo arrejuntado como los animales. Esa es una manera. Otra manera de prohibir casarse es decirle, no se case por la iglesia de Cristo. No se case por la iglesia que dejó Cristo hace 2000 años. Pero yo vengo de una familia donde se valora el matrimonio, donde la familia es importante, donde no puedo vivir si no es casado. Entonces le dice, no hay problema, no se case por la iglesia de Cristo, venga y yo los caso. ¿Y con qué autoridad? ¿Y con qué poder? No, porque yo anoche tuve una revelación y el Señor me dijo, Pánfilo, te declaro pastor. Y yo ya soy pastor y puedo casarlo. Entonces, esta gente prohíbe el matrimonio cristiano y le ofrece otro matrimonio que no es cristiano, pero para taparle la conciencia a la gente y decir, yo ya estoy casado. Pero ese no es matrimonio. Es una obra de teatro porque esa persona no tiene la potestad, la autoridad para hacerlo. Es como esos matrimonios que ustedes y yo vemos en las novelas, que se casan y lo declaro marido y mujer y se van para la casa, pero después no pueden convivir juntos porque era una obra de teatro. Era una novela. Porque no tenía autoridad, no quedaron casados.
Para que quede casado debe tener la autoridad. Entonces dice la Biblia, hay quienes prohíben casarse. ¿Y quiénes son los que prohíben casarse? Aquellos que dicen, no se case, eso es prohibir. No se case por la Iglesia Católica, está prohibiendo el matrimonio. No se case por la Iglesia Católica, cásese por la Iglesia Adventista, está prohibiendo el matrimonio y está colocando otra opción que no es la de Cristo. No se case por la Iglesia Católica, está prohibiendo el matrimonio. Cásese por la Iglesia Evangélica, está poniendo otra opción, retando a Cristo, sustituyendo a Cristo. No se case por la Iglesia Católica, está mandando a no casarse, pero cásese por la Iglesia Pentecostal. De modo que esto también prohíben el matrimonio. Ojo, y si no está en la Biblia no me crean. ¿Quiénes son los que prohíben el matrimonio? Véanlo. Véanlo, estamos leyendo el 3, ¿verdad? ¿Cómo dice el 3? Prohibirán casarse. ¿Quiénes? Versículo 1 y 2. Que lo diga el Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente. Que lo diga el Espíritu Santo claramente. Que no sea yo. Que lo diga el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que prohíben casarse? 1. Que en los postreros tiempos. Ahí viene, en los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe. ¿Quiénes son los que prohíben casarse? Apostatarán de la fe. Aquellos que apostatarán de la fe. ¿Saben qué significa apostatar de la fe? Que dice, yo era católico, pero ahora me convertí a evangélico, me convertí a adventista, me convertí a mormón, me convertí a pentecostal. Ahora no me caso por la Iglesia Católica porque ahora conocí la verdad. Yo era católico. Apostatar se llama renegar de la fe que me dieron mis padres, que me dieron mis abuelos, que me dieron mis antepasados. ¿Quiénes son los adventistas hoy? Los adventistas hoy son hijos de los católicos. Pregúntele a cualquier adventista. ¿Qué era su mamá? Católica. ¿Qué era su abuelo? Católico. ¿Qué era su bisabuelo? Católico. Pero llegó un día que alguien le lavó el cerebro y lo hizo apostatar, renegar de la fe. Saque toda la excusa, todo lo justificativo, allá se siente bonito, allá me aman, allá se siente bien, allá se canta, saque todo lo justificativo, pero usted ha apostatado, renegado de la fe. Y dice la Biblia, cuando se apostata de la fe, cuando se reniega de la fe, se prohíbe el matrimonio, porque ya no le permiten casarse por la Iglesia de Cristo. Le ofrecen otro matrimonio para que vivan engañados. Por eso ustedes verán, ellos se casaron por la Iglesia Adventista. María y Ricardo se casaron por la Iglesia Adventista. Pero cuando reconocieron que los habían engañado, tuvieron que casarse por la Iglesia de Cristo, porque ese matrimonio no es válido. Eso es apostatar de la fe. Y hoy me alegra mucho que Ricardo y María, que también fueron casados por la Iglesia Adventista, sean los padrinos de Nino y de Mary, que fueron engañados también por la Iglesia Adventista, porque nadie les había explicado. Pero un día tomaron la decisión de escuchar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de analizar la palabra de Dios, y se dieron cuenta que los que apostatan de la fe reniegan del matrimonio cristiano. Primero, apostatan de la fe. ¿Cómo es? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esos niegan el matrimonio. ¿Quiénes más niegan el matrimonio? Segundo, escuchando a espíritus engañadores. Los que escuchan espíritus, subrayen la palabra engañadores. Espíritus, Engañadores. espíritus. Engañadores. Entonces, ¿por qué dejaron de ser católicos? Porque escucharon. Espíritus engañadores. Porque alguien los engañó. Iban a misa, creían en Dios, estaban en la una y única iglesia 2000 años de que Cristo la fundó. Pero llegó alguien con un espíritu engañador, hizo el trabajo, lo engañó. Ahora prohíbe el matrimonio.
Es que tiene que casarse solamente por la iglesia evangélica, por la iglesia adventista o solo por lo civil, pero por la iglesia católica no. Prohíbe el matrimonio. ¿Quiénes prohíben el matrimonio? Primero, los apóstatas, reniegan de la fe. Segundo, los que andan escuchando espíritus engañadores, mentiras, gente que los engaña y por no buscar la verdad que estos hermanos estudiaron y conocieron, los engaña. Y tercero, ¿quiénes son los que prohíben el matrimonio? Tercero, y a doctrinas de demonios. los que siguen, ¿qué? Doctrinas de demonios. Los que siguen, Doctrinas de demonios. los que siguen. Doctrinas de demonios. Entonces la Biblia dice, ¿quiénes prohíben casarse por la iglesia de Cristo? Los que siguen doctrinas de demonios. Y esto no lo sabe la gente. Y la gente no sabe que esas doctrinas que van en contra de la iglesia católica son doctrinas de demonios. Llámese evangélicos, pentecostales, mormones, adventistas, testigos de Jehová. Llámese como se llame, pero dice el Espíritu Santo que son... Doctrinas de demonios. Lo dice el Espíritu Santo. Y si lo dice el Espíritu Santo, yo no puedo callar, yo tengo que decirlo. Hoy me alegra y felicito a Nino y a Mary, que han dejado de renegar de la fe, han dejado de escuchar espíritus engañadores y han abandonado una doctrina de demonios, diabólica. Y esa doctrina de demonios, ¿a dónde los llevaba? Escuchen, ¿a dónde los llevaba? Por la hipocresía de mentirosos. No. ¿A dónde lo llevaba? Todavía no, me faltaba un pedacito. ¿Por dónde venía la apostasía? Que es un pecado. ¿Por dónde venía el escuchar espíritus engañadores? Es que venía el diablo y decía, aquí estoy yo. No. ¿Y dónde venían las doctrinas de demonios? ¿Por dónde llegan? ¿Cuál es el canal? Escúchenlo otra vez. Por la hipocresía de mentirosos. ¿Otra vez? Por la hipocresía de mentirosos. Yo les digo a los evangélicos con respeto y les digo, vamos a debatir. Vamos a ver quién tiene la verdad. Si ustedes tienen la verdad, nos vamos con ustedes. Y ustedes ven los videos. No le tengo miedo a ninguno. No. Y les explico con claridad, con capítulo y versículo y con la Biblia Reina Valera. Porque la Biblia dice... Por la hipocresía de mentirosos. La Biblia dice que son unas personas hipócritas, mentirosas. Y la mentira dura hasta que llega la verdad. Entonces, esas personas traen una mentira. Hermanos queridos, si la mentira la tengo yo, pues yo voy a quedar al ridículo, al descubierto. Pero si la mentira la tienen ellos quedan al descubierto. Ustedes no se dan cuenta que yo lo hago, yo grabo todo. Los debates en cualquier parte del país o en cualquier país, lo grabo. Así como está, no edito nada, así como está, pácata. En vivo. Porque la verdad se impone sobre la mentira, como la luz sobre la oscuridad. Entonces, ¿por qué la gente no quiere ver la verdad? Repítalo. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Y qué más prohíben? Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Específicamente los adventistas, que prohíben algunos alimentos y le dice a la gente que eso es malo. Y dice, no, eso no es malo. Eso lo prohíben los apóstatas. Eso lo prohíben aquellos que se dejan guiar por espíritus engañadores, por doctrinas diabólicas. Pero eso no, está en la Biblia. ¿Y por qué yo lo predico? Porque en el versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, si esto enseñas a los hermanos,
Si el padre Toro enseña esto a la familia de Nino y de Mary, que hoy se están casando, y enseña esto al mundo entero, es porque es un hombre intolerante. ¿Es porque odia a los adventistas, odia a los evangélicos, odia a los protestantes? ¿Es porque no ama? No. Escuchen. ¿Por qué lo hago? Si esto enseñas a los hermanos, Si yo enseño esto a los hermanos, ¿por qué lo hago? Atención. serás buen ministro de Jesucristo. Si esto les enseño a ustedes, no es porque los odie, no es que sea intolerante. Otra vez, repítalo. Serás buen ministro. No, si esto enseñas. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Reto a los evangélicos que me están viendo en cualquier parte del mundo. Si no está escrito en la Biblia Reina Valera, no me crea. No lo estoy leyendo yo, lo está leyendo él. Para que no digan que yo estoy inventando. Pero si está escrito en la Biblia Reina Valera, la Biblia de los protestantes, es para decirle a los protestantes, lo escrito está. Si usted verdaderamente busca la verdad y cree en la palabra de Dios, no tiene otro camino para donde agarrar. Si quiere creer, Jesús dijo, no hay peor ciego que el que no quiera ver, no hay peor sordo que el que no quiera oír. Y ojo, ¿y por qué más lo enseño? Porque en el versículo 16, el Señor me dice, el mismo capítulo, pero versículo 16 dice el Señor. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, me lo dice hoy a mí. Y de la doctrina. Y de la doctrina, de lo que enseño. ¿Por qué? Lupita, ¿por qué? Persiste en ello. ¿Por qué tengo que persistir, ser constante en ello? Pues haciendo esto, ¿qué hago? te salvarás a ti mismo. Miren, ¿por qué lo hago? Porque quiero salvarme yo mismo. ¿Y a quién más quiero salvar? Y a los que te oyeren. ¿Y a quién más quiero salvar? Y a los que te oyeren. ¿A quién más quiero salvar? Y a los que te oyeren. ¿De qué los quiero salvar? ¿Se acuerda el versículo 1? Del pecado de la apostasía. ¿De qué los quiero salvar? De los espíritus engañadores. ¿De qué los quiero salvar? De la doctrina de demonios. ¿De qué los quiero salvar? De los hipócritas mentirosos que tienen la conciencia marcada con el pecado. De eso los quiero salvar. Si no está en la Biblia, no me crean. Si no estuviera en la Biblia, sería un insulto para las personas que me escuchan. Y sería un insulto para los hermanos separados que me siguen a través de las redes sociales. Pero si está en la Biblia, no es un insulto. Por algo está escrito. Ahora, vean ustedes que la Biblia viene a presentar entonces un matrimonio cristiano. Y ese matrimonio cristiano es dentro de la una y única iglesia que fundó Cristo. Ahora, Pablo tuvo una experiencia. Cuando Pablo escribe esto, en Efesios, por ejemplo, la segunda lectura que leímos, Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, Pablo nos viene a hablar de la esposa y nos viene a hablar del esposo y compara al esposo con Cristo y compara a la esposa con la iglesia. No varias iglesias, sino una sola iglesia. Y ahí tenemos que llegar. ¿Por qué debe ser el matrimonio en una sola iglesia? Porque Cristo tiene una sola iglesia y le dice a los maridos que deben tener una sola esposa, como Él tiene una sola iglesia. Si no está en la Biblia, no me crean. Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Le habla Cristo a los esposos. ¿Cómo le habla? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, mujeres casadas, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo?
el marido es cabeza de la mujer. ¿Con qué lo compara? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuántas mujeres debe tener el hombre? Que lo respondan las mujeres. ¿Cuántas esposas debe tener el hombre? Díganme que varias. Para partirle el micrófono en la cabeza. Una. Repítalo. Porque el marido es cabeza de la mujer. Un hombre, una mujer. El marido es cabeza de la mujer, singular, una mujer. Ahora, ¿cuántas iglesias debe tener Cristo? Y la compara, el marido debe ser, no, la esposa debe someterse al marido porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Con qué la compara? Así como Cristo es el marido. es cabeza. ¿Es cabeza de qué? ¿Singular o plural? ¿Cuántas iglesias? De la iglesia. ¿Cuántas iglesias? De la iglesia. ¿Cuántas iglesias? De la iglesia. El que me diga que cualquier iglesia es la esposa de Cristo, está diciendo que Cristo es mujeriego. Gracias por su palabra. Usted lo entendió claro. Aquí es imposible decir que todas las iglesias son de Cristo. Aquí es imposible decir que todo es lo mismo. Imposible. Maridos, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Ahorita lo va a decir. Mujeres, sométense al marido, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una. Ahí. La cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Usted se imagina una cabeza con mucho cuerpo? Bárbaro, monstruo. Un solo cuerpo, una sola iglesia. ¿Y de dónde salen las otras iglesias? Eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Doctrinas diabólicas. ¿Para qué? Para que la gente no sepa para dónde agarrar. Porque la gente dice, voy para allá, ¿para dónde voy? Todos me hablan de Dios, todos dicen que es lo mismo, todos dicen que es la iglesia de Cristo, ¿para dónde agarro? Y dice el diablo, logré que estén confundidos. Ya, listo. Cuando antes los antepasados, pregúntele a sus antepasados, a sus padres, antes ¿cuántas sectas había? Ni una. Todo una sola iglesia, la iglesia católica. Usted llegaba a un pueblo, ¿dónde queda la iglesia? La iglesia. Todo el mundo sabía dónde queda la iglesia. Ahora, los protestantes en cualquier garaje fundan una iglesia. Y usted cuando llega al pueblo dice, ¿dónde está la iglesia? ¿Cuál? ¿Cuál iglesia? Dice, sigue. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y Él es su Salvador. Cristo tiene una iglesia y el marido debe amar, escuchen ahorita, amar a su mujer. Le queda, la tarea es grande. ¿Cómo tiene que amar a su mujer? Como Cristo ama a la iglesia. Bárbaro. ¿Será que los maridos están haciendo ese trabajo? Dinos, esa es la tarea. Hoy usted se está casando y hoy viene a escuchar la palabra de Dios. La tarea del trabajo es igual a Cristo. ¿En qué? En el amor. Cristo ama a la iglesia, el marido debe amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El marido debe amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Y la esposa debe someterse al marido en todo, como la iglesia se somete a Cristo. Miren, la Biblia presenta a Cristo como esposo y a la iglesia como esposa. Y así es el matrimonio. Sigue. Maridos. José Gregorio. Marido. Amad a vuestra esposa. Amén. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Una iglesia, no tiene 2, ni 3, ni 4. Una sola iglesia tiene 2000 años, la iglesia católica. Las demás tienen 50 años, 80 años.
Esa iglesia que ustedes están abandonando, la adventista, tiene 200 años. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nino, aquí la Biblia está diciendo que debe amar a la esposa como Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entregarse significa ya no buscar su propio interés, sino buscar el interés de la esposa. Igualmente, lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava. Usted tiene que entregarse a Nino y sacrificarse por él, como Cristo se entregó por la iglesia. Pero Nino, aquí dice santificarla. ¿Otra vez? Para santificarla. ¿Cómo la va a santificar? ¿Cómo santifica Cristo a su esposa? ¿Cómo tiene usted que santificar a su esposa? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. La limpia y la purifica por la palabra. Esto significa que un marido nunca debe negarse a hablar con su esposa. Y dentro del hablar, no debe hablar simplemente con palabras suyas de usted, sino hablar con la palabra de Dios. El marido tiene la obligación de purificar su hogar, santificar su hogar, leyendo la palabra de Dios. Él es el encargado de leer la palabra de Dios para ir purificando, santificando su hogar, especialmente su esposa. El marido es el primero que tiene que buscar el diálogo en el hogar. Pero es al revés. Es al revés, la mujer siempre le dice, mi amor, vamos a hablar. Otra vez usted la misma cantaleta, yo me largo de aquí. ¿O no? No, señora, así no es. Dice, debe santificarla con la palabra. Hablen. Pero no hablen simplemente tonterías. Hablen con la palabra de Dios. Magnífico. Entonces observen ustedes cómo la Biblia está presentando una iglesia que Cristo tiene y la pone como ejemplo al marido en el matrimonio. Sigue. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha. ¿Cuántas iglesias quiere Cristo? Una iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una iglesia. Y el mundo de hoy dice 60,000, 70,000 iglesias. ¿Otra vez qué dice la Reina Valera? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia. Que quede claro, Cristo tiene una sola iglesia, la fundó en Pedro y le dijo, lo que quede atado en la tierra, lo que ate en la tierra, quedará atado en el cielo. Le dio la autoridad. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el trabajo del marido. El marido debe tener una esposa sin arrugas. Traducido al castellano significa, el marido no debe darle mala vida a la esposa. No debe amargarle la vida, no debe llegar tarde, no debe llegar borracho, no debe andar con sus compañeros malgastando el dinero y deja a la mujer sola en la casa. No debe sacarle arrugas a su esposa. Sin arrugas, sin mancha. No tiene que hacer que la pobre mujer que no le gusta darle a la sin hueso se ponga a hablar mal de él. No. Sin mancha, no busque mancharla, que ella se llene de odio, de resentimiento, de deseo de venganza, me la hace, me la paga. Ni cosa parecida por el estilo, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha, esa es la tarea, Nino. Una esposa santa. Y eso usted le va a ayudar a ella con el ejemplo, con la palabra, yendo a la Santa Misa, buscando las cosas de Dios, llevando usted como jefe, como cabeza, el hogar por los caminos del Señor. No es casualidad que usted llegue hoy ante el altar del Señor buscando los caminos rectos de Dios. No, es que Dios te ha presentado allí y te ha puesto en el camino
para que siga el ejemplo de un hombre. El que está hablando aquí es San Pablo. Y si usted sabe el ejemplo de San Pablo, cómo fue la conversión de San Pablo, yo hoy meditando la vida suya, se la comparo con San Pablo. ¿De dónde venía San Pablo? San Pablo venía de una religión donde se creía en Dios, de una religión donde se guardaba el sábado, como de la religión donde usted viene. Una religión donde se guardaba la ley y era lo máximo, de donde usted viene. Pero San Pablo un día se convirtió. Y no le voy a hablar tonterías. Filipenses capítulo 3, versículo 4, si no está en la Biblia no me crea. Vea el retrato suyo de usted en la vida de San Pablo. ¿De dónde viene San Pablo? San Pablo va a decir de dónde viene él. Igualito que usted. Usted viene dando un paso de conversión como Pablo. Pablo se convirtió porque Pablo era un ladrón, era un asesino, era un borracho, era un sinvergüenza, no. Pablo se convirtió porque Pablo pertenecía a una religión donde se guardaba la ley y sobre todo se guardaba la ley del sábado, y resulta que cuando Pablo se da cuenta que esa no es la religión de Cristo, que esa no es la iglesia de Cristo, Pablo toma una determinación. Filipenses 3:4. Pablo abandona todo eso, como usted lo ha hecho hoy, y se lo voy a mostrar en la Biblia. Escuche. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo dice que las cosas que él hacía era según la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Vamos a ver, ¿de dónde viene Pablo? Circuncidado al octavo día. Venía de una religión que era de Dios. Se hablaba de Dios, se le predicaba la palabra de Dios, conocida hasta entonces el Antiguo Testamento. El mismo Dios, la misma Biblia, de los cristianos conocida hasta entonces. Circuncidado al octavo día. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel. ¿De dónde venía? Nada más ni nada menos que del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley. Aquí aparece lo que usted está dejando hoy día. La religión de la ley. La religión de la ley no es los adventistas. Antes de los adventistas existieron los judíos. Antes de los adventistas solamente retoman de los judíos. Hacen revivir a los judíos. Pero aquí está esto. Una religión de la ley. Los judíos. Y esa ley no era solamente una ley ceremonial. Venía la ley esa que llaman también moral. De ahí viene Pablo. En cuanto a la ley, fariseo. Fariseo, ¿y qué sabe qué significa fariseo? Los estrictos cumplidores de la ley. Más que los adventistas. En cuanto a celo. Y el celo que tenía por defender la ley, ¿a dónde lo llevó? Mira, a donde lleva hoy lo mismo de los adventistas que le pasaba a Pablo. Pablo con más razón porque Pablo era judío, de ahí venía la ley, sobre todo la ley del sábado. Pero a él, ¿a dónde lo llevó eso? Perseguidor de la iglesia. ¿A dónde llevó a Pablo eso? Perseguidor de la iglesia. Pablo dice que cuando una persona se centra en la ley, va a perseguir la iglesia de Cristo. Porque prefiere la ley antes que a Cristo. Y de ahí viene usted. Y si usted cree que es mentira, entonces usted va a ver todas las citas que le voy a dando. Y si no lo puede analizar ahorita, esto queda grabado, usted lo llega a su casa y lo analiza. Vean ustedes, Pablo dice, yo era como los adventistas, amaba la ley y creía que la ley era lo más importante y sentía celo por defender la ley. Y defendiendo la ley, perseguidor de la iglesia. Defendiendo la ley, perseguía a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La única que dejó Cristo. Sigue. En cuanto a la justicia que es en la ley. La justicia, esa que dicen los adventistas, esta es la iglesia de Cristo, yo soy salvo por cumplir la ley. ¿Otra vez?
en cuanto a la justicia que es en la ley, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pablo era mejor que cualquier adventista del siglo XXI. Era irreprensible. Pero cuando Pablo conoce de Cristo, eso que los adventistas hoy tiran a lo alto y lo exhiben, Pablo lo considera basura. Ponga cuidado. Dale. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿De dónde usted viene? Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Se encuentra con Cristo, todo eso lo tira pérdida. Todavía no dice que es basura, ahí viene. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo tira eso, la ley, eso que los adventistas hoy tiran a lo alto, lo tira como pérdida. Siga. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por... Nino, coche. ¿Y lo tengo? Y lo tengo por basura. Nino, lo que hace años para usted era lo más importante, hoy su hermano, hoy su familia que todavía sigue en los adventistas, dice, pero ¿cómo Nino va a tirar esto a la basura? Si esto es lo más importante. Pero dice Pablo, antes de Nino yo lo hice. Yo eso que consideraba lo más importante, lo tiré a la basura. Exactamente lo que usted está haciendo hoy. Por eso le digo que se me parece mucho a Pablo. Cuando Pablo tira a la basura aquello que antes valoraba y que antes predicaba, antes de convertirse. Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Y Pablo dice, por ejemplo, allá en Gálatas capítulo 2, versículo 15, Pablo viene a decir que él era judío y él tenía ese amor a la ley porque ellos eran los salvos y los condenados era el pueblo pagano. Solo los que cumplían la ley eran los salvados. Pero Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 15, viene a decir que no importa. Él lo tira todo a la basura. ¿Por qué? Escuchen. Nosotros, judíos de nacimiento, más que los adventistas, amantes de la ley. Y la ley del sábado era el centro de los judíos. Epa, antes que me lea esto, márquelo. ¿Quiere ver dónde dice que la ley del sábado era el centro de los judíos? Antes de leer aquí. Lo dice en Éxodo capítulo 31, versículo 12. Lo maximito de la ley era el sábado, como usted le enseñaron en la iglesia adventista. Lo maximito de la ley, y en eso se centra todo el judío. Pablo dice, nosotros somos judíos. Escuche, el centro de la vida judía. habló además Jehová a Moisés diciendo, Jehová, porque estamos leyendo la Reina Valera. tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. El sábado lo mandó Dios. Eso está escrito en el Antiguo Testamento, eso es verdad. En el Antiguo Testamento eso está escrito, eso tenía que cumplirse. Jehová mandó a Moisés diciendo eso, siga. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Aquí está, es una señal que Dios dejó con el pueblo judío. Escuche lo que sigue. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Bárbaro. Aquí dice que el pueblo judío es el pueblo de Dios y que Dios le ha dejado al pueblo judío unas leyes y que por excelencia está el día de reposo y que como lo dejó Dios y no lo dejó un hombre, el que viole esta ley sin remedio morirá, porque es una ley. Y eso existe en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Existe en el Antiguo. Y morirá. Sigue. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Ese es el mandato de Dios. A ver, Nino, le explico el mandato. El mandato de Dios es, ustedes los judíos son mi pueblo y yo hago un pacto con ustedes
y el mandato de la ley está centrado en el sábado. Ustedes deben cumplir mi reposo. Pero ojo, eso no era la ley completa. La ley completa era, y si alguien viola el sábado, ustedes tendrán que matarlo. Y si ustedes no lo matan, ustedes no guardan el sábado. Vean que los adventistas no guardan el sábado. Estamos leyendo Éxodo 31, 15, 12, ¿no? Vamos en el 15. Sí, vamos en el 15. El mandato de Dios es, la prueba de que ustedes guardan el sábado es que si hay alguno de la familia que no guarde el sábado, usted tiene que matarlo. Y si usted no lo mata, usted no guarda el sábado. Su hermano Juan no guarda el sábado. Si su hermano Juan guardara el sábado, tendría que matarlo a usted, porque está escrito. Lo repito. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, En este caso usted, que se salió de adventista y lo profana, de cierto morirá. Juan tendría que matarlo. Y si Juan no lo mata, no cumple la ley de Dios. Porque la ley de Dios es clara. Debe guardar mi sábado, usted y su familia. Y si su familia no guarda el sábado, debe matarlo. ¿Eso se cumplió? Sí. Números. En Números capítulo 15, versículo 32, encontraron a un hombre que no guardaba el sábado. El sábado estaba trabajando. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Lo que Dios mandó: santificar el sábado. ¿Y cómo se santificaba el sábado? Matando al que violara el sábado. Si no está en la Biblia, no me crean. Números capítulo 15, versículo 32. Estando los hijos de Israel, Los hijos de Israel, eso que Dios les dio el mandato del sábado, en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. el sábado estaba recogiendo leña, estaba trabajando. ¿Qué decía la ley? Debe morir. Vamos a ver si la aplicaron. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. ¿Qué se le había de hacer? Y Jehová dijo a Moisés, Como no estaba decidido antes, la orden la da Dios. Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo. dijo Jehová, si este hombre violó el sábado, irreversiblemente, no hay alternativa, no hay salida, debe morir. Apedréenlo, mátenlo. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y así cumplieron la ley de Dios. Y murió como Jehová mandó a Moisés. Si su hermano Juan no lo mata a usted, porque usted está violando el sábado, su hermano Juan no está cumpliendo el sábado. Porque el mandato de Dios es, el que viole el sábado debe morir. ¿Por qué mataron a Cristo? Juan capítulo 5, versículo 18. ¿Por qué los judíos mataron a Cristo? ¿Quieres saberlo, Juan? Nino, ¿quieres saberlo? Juan capítulo 5, versículo 18. ¿Por qué mataron a Cristo? Porque los judíos tenían que cumplir la ley. ¿Y cuál era la ley? El que viole el sábado debe morir, aunque sea Cristo. Aunque sea el Hijo de Dios, debe morir. Escuchen. Por esto los judíos... Léalo está leyendo el 18, lea el 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué perseguían a Jesús? Escuchen, ¿por qué lo perseguían? Los judíos, como hacen los adventistas hoy. Los judíos. Y procuraban matarle. ¿Por qué lo querían matar? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Porque la ley tenían que cumplirla. Y los judíos no podían violar el sábado. Pero todo aquel que violara el sábado debería morir, aunque fuera Cristo, el Hijo de Dios. Tenía que morir. Sigue. Y Jesús les respondió,
mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. ¿Por qué lo mataron? Porque según los judíos, Cristo quebrantaba el sábado. Y ellos tenían que cumplir la ley. Y la ley del sábado decía, cumpla el sábado usted y mate al que no lo cumpla. Y si usted lo cumple, pero no mata al que no lo cumple, usted no cumplió el sábado. Por eso los judíos tenían que matar a Cristo. Su hermano Juan no cumple el sábado, porque no lo ha matado a usted. Tiene que matarlo a usted, para que cumpla la ley del sábado, según está escrito. Ahora cuando usted dice, pero ¿cómo me va a matar mi hermano? Entonces no está cumpliendo el sábado. Entonces no diga que él cumple el sábado. No engañe a la gente, porque el sábado no se puede cumplir si no se mata al que viola el sábado. Y por eso entonces volvemos entonces a lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 15, que estamos leyendo. Pablo dice, yo era judío, y como judío tenía que cumplir la ley. Pero eso ya no. Escuchen, Gálatas 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento, No adventistas, judíos de nacimiento que tenían que cumplir obligatoriamente la ley, porque Dios se la dio en las tablas de la ley allá a Moisés. Judíos de nacimiento. y no pecadores de entre los gentiles, No pecadores de los gentiles. ¿Saben quiénes son los gentiles? Ustedes y yo. Todos los adventistas son gentiles. Todos los católicos, gentiles. Todos. Porque no eran judíos. Todos los que no fueran circuncidados, ninguno de ustedes es circuncidado, yo tampoco. Entonces, gentiles. Otra vez, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pablo, judío de nacimiento, fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel, conocedor de ley, dice, otra vez, Sabiendo Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado, aquí le tumba las mentiras a su hermano Juan, que el hombre es justificado. Pablo dice, no, el hombre no es justificado. el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto es lo que Juan debe leer. El hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Y quién está hablando? Pablo. Es que Pablo no conocía de ley. Lea Hechos 22. Criado a los pies de Gamaliel. Lea Filipenses 3:4 que ya le dijimos. Fariseo, hijo de fariseo. En cuanto a la ley, lo maximito. ¿Cómo me va a decir que Pablo no conoce de ley? Hechos 22:1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Listo, vuelvo donde estaba. Gamaliel, el mejor maestro del pueblo judío que ha existido a lo largo de su historia. Y Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. De modo que venga a decirme a alguien que Pablo no sabía de leyes, que no sabía qué estaba diciendo cuando decía obras de la ley, que Pablo no sabía, es un engaño, es una falsedad. Pablo sabía de las obras de la ley. Y escuche, entonces vuelvo a decir de nuevo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. que lo diga un judío y que lo diga un fariseo como Pablo, un maestro de la ley. Bárbaro. Sigue. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Eso me parece usted a Pablo. Repítalo. Nosotros, Nosotros también hemos creído en Jesucristo usted Nino, ha creído en Jesucristo para ser justificados para ser justificado por la fe de Cristo por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, y no por las obras de la ley. por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ni su hermano Juan, ni ningún adventista en el mundo será justificado por las obras de la ley. Está diciendo Pablo. Y en el versículo, ¿leyó ya el 21? No. Lea el 21. No desecho la gracia de Dios. No abandono, no me arrepiento de buscar la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la ley me trajera a mí la justicia, soy justo porque guardo el sábado, estoy justificado, soy la iglesia de Cristo, estoy salvo porque guardo el sábado, entonces ¿para qué murió Cristo? Capítulo 3, versículo 10, escuche lo que dice Pablo, por eso se me parece mucho a usted. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, Todos los que dependen de las obras de la ley, los adventistas y los judíos, están bajo maldición. y por eso el diablo no quiere que usted salga de esa maldición. Otra vez, Porque todos los que dependen de las obras de la ley, su hermano Juan y su familia, que todavía sigue como adventista, dependen de las obras de la ley, dependen del sábado. El sábado es lo más importante, porque es la ley. ¿Qué pasa? están bajo maldición. He aquí el trabajo que usted tiene que hacer como lo hizo María. Buscar de que ellos salgan de esa maldición. Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Si viola un pedacito de la ley, maldito sea. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ¿Escuchó, Nino? Otra vez. Y que por la ley, y que por la ley ninguno se justifica, ni Juan, ni ningún adventista, ni ningún judío se justifica. Otra vez. y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y si leemos el 3.1, ¿qué dice el 3.1? Oh Gálatas insensatos, Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿quién lo sacó de la verdad y lo metió a las mentiras? ¿Quién lo fascinó? ¿Quién le pintó pajaritos preñados para que salieran de la iglesia católica y se fueran a la mentira y abandonaran la verdad? ¿Quién? Repítalo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. La pregunta, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Recibiste el Espíritu Santo por guardar el sábado? ¿O por el oír con fe? ¿O por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Tan necios hoy? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Eso son cosas de la carne, dice Pablo. Eso lo considero basura. Lo dejo a un lado. Y Pablo, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1, cuando Pablo pertenecía a esa religión de la ley y era celoso por la ley, perseguía a la iglesia. Hechos 8:1. Y la iglesia sufría por Pablo, porque él decía lo que lo salvaba a él era la ley. Y perseguía a la iglesia de Cristo. Escuchen. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia, una persecución, siga. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Escuche lo que viene. Y Saulo asolaba la iglesia. Otra vez. Y Saulo asolaba la iglesia. Otra vez. Y Saulo asolaba la iglesia. Pablo atacaba, amargaba, destruía la iglesia. ¿Y se acuerda qué fue lo que pasó? 9:1.
Yendo camino a Damasco, Jesús se le aparece en una visión o en una voz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice, yo no lo persigo, yo persigo a la iglesia, a estos sinvergüenza. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo se convierte, ¿de qué se convierte? De una religión que guardaba la ley a una iglesia que ya no guarda la ley, sino que cree en Cristo. Y dice Pablo, y todo lo consideré basura con tal y encontrar a Cristo. Entonces, miren ustedes cómo San Pablo presenta la superioridad del creer en Cristo que de guardar la ley, que muchos hermanos se jactan diciendo, nosotros guardamos el sábado, guardamos la ley, somos la iglesia de Cristo. Y eso no es verdad. Y Pablo entonces, cuando Pablo confiesa su pecado, 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, San Pablo confiesa su pecado. Y dice Pablo, mi pecado no era matar, mi pecado no era ser borracho o bailar pegado, mi pecado era perseguir a la iglesia de Dios. Vean el pecado de Pablo, véanlo. Y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo dice, yo cuando amaba la ley, perseguí a la iglesia de Dios. Eso es un gran problema y eso es un pecado. Ese pecado no lo entienden los adventistas, que ellos lo tienen. Se molestan. Y dice que el cura no nos ama, el cura no. Yo les estoy mostrando con capítulos y versículos lo que el Señor nos manda. Y entonces cuando Pablo reconoce que Cristo es superior a la ley, entonces Pablo se queda con Cristo y con la iglesia de Cristo. Y entonces cuando Pablo llega a decir que la iglesia está tan unida a Cristo, ¿cómo lo aprendió? Porque él perseguía a la iglesia. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y dice, pero si yo no lo persigo. Entonces Pablo se da cuenta que Cristo está tan unido a la iglesia que Pablo llega y escribe. Colosenses 1:18. Pablo llega y escribe. ¿Por qué Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque él está unido a la iglesia a tal punto que dice Colosenses 1:18. Y él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué eso le digo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Dónde lo aprendió Pablo? Camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién estaba hablando? La cabeza. Pero él no perseguía la cabeza, perseguía el cuerpo. Él mismo lo dice, yo perseguía la iglesia de Dios. Entonces Pablo viene y dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero esa iglesia, entonces, en esa iglesia es que podemos darle la gloria a Dios, porque en esa iglesia están las llaves del reino de los cielos. Efesios capítulo 3, versículo 20, 21. Allí le damos la gloria a Dios en esa iglesia que es cuerpo de Cristo. No en cualquier iglesia, no en la iglesia que invente, esa iglesia, ustedes saben quién inventó la iglesia adventista. Elena de White. Antes de Elena de White no existían los adventistas del séptimo día. Efesios 3, 20, 21. ¿Sabemos quién la inventó? ¿Cuándo la inventó? Pero cuando Cristo, a través de San Pablo, expresa y le dice al mundo que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Escuche. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria. Nino, ¿dónde le está dando usted la gloria hoy a Dios? A Él sea gloria. A Él sea gloria en la iglesia. En la iglesia. Antes estaba en una secta que salió hace 800 años con Elena de White, salió de la iglesia. Ahorita no está en una secta, está en la iglesia
A Dios se le da la gloria en la iglesia. en Cristo Jesús, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. por todas las edades, Por todas las edades significa, no va a esperar que vengan después los adventistas para decir, aquí le damos la gloria a Dios. O los evangélicos, o los mormones, para decir, aquí le damos la gloria a Dios. No, por todas las edades. por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, por siempre, nunca va a cambiar, será por siempre, amén. Y esa iglesia, el mismo Pablo, que la perseguía, viene y dice en 1 de Timoteo 3:15, que esa iglesia es de Dios, no de hombres. Y segundo, que en esa iglesia está la columna y base de la verdad, que usted está seguro de estar en la verdad en esa iglesia. Escuche. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Dios tiene una iglesia? Sí. Que los protestantes digan que Dios no tiene ninguna iglesia, es el problema de ellos. Pero aquí está escrito, repítalo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y esa iglesia del Dios viviente, que es el cuerpo de Cristo, ¿qué es? Columna y baluarte de la verdad. Si usted está en la iglesia de Cristo, usted está en la verdad. Cuando usted se salió de la iglesia católica y se metió adventista, usted perdió la columna y base de la verdad. Lo engañaron, lo mintieron. Ahora está en esa iglesia columna y base de la verdad. Y ojo, 1 de Timoteo 3:15 lo estamos leyendo. Pero en el 1 de Timoteo 3:1 dice, ¿cómo se llamaban los pastores de esa iglesia de Cristo, columna y base de la verdad? Que tienen la autoridad para casar o de atar y de desatar en el mundo. Escuche, 1 de Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, Aquí aparece lo que en la iglesia católica llamamos obispo, el obispado, que lo tenemos en la iglesia católica. ¿Quién de ustedes no sabe quién es el obispo? Los mismos adventistas saben que existe obispo, pero aquí está escrito en la Biblia, el obispo. Versículo 8, dentro de esa iglesia están los diáconos. los diáconos asimismo deben ser honestos. Ahora 5:17, los presbíteros o los ancianos. Tenemos los obispos, los diáconos, los presbíteros o ancianos. Capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. En la iglesia hay una jerarquía, hay una autoridad. Esa autoridad son los embajadores de Cristo, son los que Cristo ha dejado en la iglesia para poder santificar al pueblo de Dios. Y hoy, Nino, usted y su esposa han venido no a cualquier secta, no a cualquier iglesia, han venido a la única iglesia que fundó Cristo, que tiene autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. No me queda más que felicitarles y decirles, sigan adelante. Si ustedes siguen adelante, podrán ver la maravilla de Dios dentro de la una y única iglesia que fundó Cristo. Sigan estudiando la palabra de Dios, para que cuando venga alguien a decirle cualquier cosa, usted tenga fundamento. De todas maneras, sigue viendo los videos por YouTube, Padre Luis Toro, o escueladebiblia.com, para que tengan capítulos y versículos y pueda decirle a estas personas, mira, esto no es así, la verdad es esta, tal y como lo ha hecho. Mantenga firme su fe y que nadie lo haga tambalear, porque si usted se mantiene firme en la fe, usted podrá alcanzar la salvación, pero si no cambia su fe, la que Cristo dejó dentro de la iglesia. Y termino con Primera de Corintios 15, del 1 en adelante. Podrá salvarse si cree en el Evangelio, tal y como se le ha enseñado, y no lo cambia. Vamos a escucharlo. Además os declaro, hermanos, Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el Evangelio que Pablo predicó, el cual también recibisteis,
El que están escuchando con capítulos y versículos, y ya lo recibieron. en el cual también perseveráis, Deben perseverar, no salirse, como hacen algunos. por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, Si la retienen, si le hacen caso, si la escuchan, si no se hacen los sordos. sois salvos, ¿Escucharon o no? ¿Otra vez? sois salvos. Esa es la promesa. Ya lo pueden mandar para el infierno todos los evangélicos a usted. ¿Usted qué le importa? Aquí dice, si mantiene el evangelio tal y como se le ha enseñado, será salvo. A no ser, Sois salvos si no creísteis en vano. si no crees en vano. Porque si usted anda creyéndole a las sectas, a otros que se llaman pastores, está creyendo, pero en vano. Hasta ahora, antes de usted convertirse en la Iglesia Católica, usted creía muchísimo, más que los católicos, pero en vano. Mentiras, falsedades. Ahora cree no en vano, cree en el Evangelio porque usted mismo lo ha leído, usted mismo lo ha recapacitado, lo ha escuchado y tiene la firmeza que le da el Evangelio. Sigue adelante y que el Dios de los cielos te siga bendiciendo. Papá Dios, gracias porque a través de tu palabra podemos descubrir cuál es el mensaje que tú nos has dejado para la salvación y cuál es la única iglesia que tiene la potestad de atar y de desatar con las llaves del reino, la única que tiene 2000 años en el mundo. Te pedimos por aquellos que han renegado de la fe o que no han conocido tu iglesia para que vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.